Buenas noches. Esta mañana, en el preciso momento que comenzábamos con la edición de esta segunda parte del reportaje a Marcelo Nisman, nos enteramos de la muerte de Jorge Schuller, un querido amigo, un entrañable amigo, alguien que pasó precisamente por este programa hace apenas algunas semanas. Los que conocíamos un poco la intimidad de la vida de Jorge, sabíamos que estaba atravesando por momentos difíciles y por eso nos gustó mucho poder entrevistarlo, poder ofrecerle también a él este reportaje que disfrutó y que apreció como lo que era, el homenaje a un queridísimo amigo. Vamos a mandarle entonces un saludo a Lía, a los chicos, y vamos a dedicarle el programa de esta noche a este amigo que se nos fue. Y vamos, naturalmente, a descongelar a nuestro invitado para poder seguir conversando, porque hace 48 horas tuvimos una charla que a mí en lo personal me resultó absolutamente placentera con Marcelo Nisman. ¿Estás ahí, Marcelo? ¿No te fuiste todavía? No, estoy acá como Walt Disney, me descongelaron ahora. Ya te hemos descongelado. Bueno, charlamos hace 2 días sobre el tango, sobre tu carrera, tu llegada a Europa. Vamos a tener que seguir hablando de, pues ya llevas 20 años ya, ¿no? Así es, 20 años, como el bueno, tango. ahora 20 años no es nada, pero y bueno, y vamos a seguir filosofando en relación a esto que tanto nos gusta, que es la música. ¿Cómo no? Bueno, hablamos también de algunas de tus formaciones. Llegaste a Europa, me dijiste, te habías perfeccionado en Basilea y te quedaste. ¿Y qué estás haciendo? ¿O qué has hecho en estos años? Bueno, no sé si hice mucho o poco, pero es un trabajo, como decía, un trabajo de hormiga el de compositor, y sobre todo estudié y traté de aprender lo más que pude para crear mi propio lenguaje, sobre todo en la composición. Entonces hice muchos trabajos diferentes, desde trabajo para ensambles muy chiquitos, pequeños, hasta orquestas sinfónicas, de todo. Pero sobre todo me interesaba ser más específico con el lenguaje. Es decir, ahí yo creo que hay cosas que es verdad que no se pueden escribir, otras sí se pueden escribir mejor. Cuando llegaste allá, ¿ya venías con una formación en la música clásica importante? Bueno, siempre tuve la sensación de que me falta y me faltaba aprender más, porque es tan vasto este universo de la música. Yo antes de venir a Europa estudié varios años con Guillermo Gretzer, gracias a Astor que me recomendó, y después estudié un tiempo con Daniel Montes, que era todo al revés que Gretzer. Entonces tuve las dos cosas como aprendizaje en Buenos Aires en relación a lo que es la composición. Una más ortodoxa, la de Gretzer, y otra mucho más rupturista, la de Montes. Y esas son, digamos, las dos fuentes de las cuales abrevaste. ¿Y podés decir hoy que has hecho una síntesis? Uy, qué pregunta. Puede ser. No lo había pensado de esa forma. Yo creo que cuando uno estudia, uno aprende. Obviamente que si uno estudia bien, las cosas van quedando. Y según con lo que uno estudie, con quién uno estudie, quedan de tal manera o no. Y pienso que sí, que me influyeron mucho. Siempre, no sé por qué, de alguna forma estuve entre la tradición y lo moderno. Y repito, no es una cosa sin la otra. Entonces a mí me sirven las dos. Bueno, yo te diría,
y esto, bueno, estoy pensándolo en este momento, pero serías un digno heredero de una tradición argentina, porque toda nuestra historia ha fluctuado entre esas dos tensiones todo el tiempo. Y probablemente la riqueza, pero no del tango o de la música, la riqueza argentina en general, si es que tenemos alguna, vengan de esas dos tensiones precisamente, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, yo creo que lo hermoso de Argentina es la mezcla que hay, la O sea mezcla que de culturas. yo te escuchaba el otro día hablar del aporte de Italia y de lo italiano a nuestro tango, ¿no? Que indudablemente fue Sí, así. Pero sobre todo la poética del tango. A mí hay algo que siempre me llamó mucho la atención y es la influencia en el tango de la música judía. ¿Vos sí, lo tenés, sí. cierto? Que ha sido muchísima. Y sabés que me imagino también a Piazzolla, por ejemplo, de niño, andando allá por Nueva York y nutriéndose precisamente de la música italiana y judía, que era lo que se escuchaba en ese momento. Sí, y aparte, digamos, a ver, es bastante complejo el tema porque, por ejemplo, no es lo mismo la música, si querés llamarla judía, de un judío que emigraba desde Alemania a Nueva York o a Estados Unidos o de Alemania a Argentina, que de un judío que emigraba desde Rusia o el Imperio Ruso a Argentina, porque los países y las culturas son muy diferentes y eh, es muy interesante pensar en todo eso, en el sentido cuáles son las identidades y qué es lo que determina una identidad. Y vos fíjate en este ejemplo que te doy para pensar. Si vos, por ejemplo, decís un italiano que se supone que es católico apostólico romano, emigra en esa época a Nueva York o a Buenos Aires. Y según de qué zona era, si era de la Puglia, de Nápoli, de Calabria, o era del norte, de Venecia, iba a llevar tal y tales conocimientos, que va más allá de la religión que tenga. Y me parece que con lo que vos, entiendo a lo que vos te referís, de la influencia judía, también pasa lo mismo. En realidad eran habitantes de una región de Europa y según qué región, según era lo que traían a Buenos Aires, ¿no? En Y caso del tango, ¿no? uno piensa, bueno, cuando Gardel arranca, que arranca con la milonga, ¿no? Y uno piensa también, por ejemplo, en los arreos que llegaban a Buenos Aires trayendo animales Uh-huh. y se juntaban en el 11, ¿no? Los corrales de Miserele, y en la peonada que llegaba la noche y alguno esperaba una guitarra y en torno al fogón se ponían a cantar la milonga, y cómo eso después con las distintas corrientes migratorias, con lo que aportaba cada uno desde el lugar donde venía, cómo eso se fue amalgamando y al nutrirse, alguien le agregaba un poquito de aceite, otro un poquito de agua, sal, pimienta, y nos quedó el tango, ¿no? Sí, y aparte también, sobre todo en Gardel, la influencia de la música del campo, que era lo que él cantaba antes del del tango canción. Él cantaba muchos estilos camperos y eso tuvo mucha influencia, todavía tiene, y mucha influencia en lo que es la música de Buenos Aires. Y bueno, vos mismo lo dijiste también el otro día, recuerdo, cuando hablábamos de los bandoneonistas, y bueno, el bandoneón viene de Rosario, de Bahía Blanca, por De Bahía ejemplo. Blanca, claro. Este, Todas grandes ciudades. y uno cree que el tango es porteño, y no, bueno, el tango es esencialmente rioplatense y argentino, ¿no? O sea, Sí, cuando vos, lo que pasa que, digamos, hay una cuestión, un poco que el porteño cree que el planeta es Buenos Aires, eso por un lado, y otro que es verdad que la economía y todo lo que, el centro de todo siempre fue Buenos Aires, como fuerza, ¿no? Cultural. Entonces todo confluía en Buenos Aires. Marcelo, ¿y cuál fue tu relación con el rock? El rock, ¿te referís al rock en general o el rock que se hace en Argentina? El nuestro, el argentino, el que sonaba cuando vos eras chico. No, la que pudo haber tenido fue una época súper creativa la de mi adolescencia, ¿no? Porque
empezaba, me acuerdo de chiquito, escuchaba a Serú Girán, lo sigo escuchando, a veces lo disfruto muchísimo, es como otra parte de lo que es la cultura argentina mirado de otro lado. Y la época donde yo era adolescente fue una época, me parece, muy, muy original, muy creativa. Los 80, los 90, la disfruto mucho, ¿no? Cuando la escuché. Un género, el rock, que por ahí se correspondía a una mirada que teníamos los argentinos de nuestra propia identidad y que la teníamos dividida, siempre lo digo, en compartimentos estancos, ¿no? Esto era folclore, esto era jazz, esto era tango y esto era rock. Que hoy los chicos afortunadamente no tienen esa mirada y fusionan con total libertad, y el tango creo que nunca se ha acercado tanto el jazz, el rock, perdón, nunca se ha acercado tanto al tango como en estos tiempos, ¿no? A donde ya no hay límites. Se están haciendo cosas interesantísimas acá. Sí, sí, es todo arte. Lo que pasa es que va cambiando todo con las generaciones y bueno, y el mundo va cambiando también. El rock, digamos, el centro del rock siempre ha estado no sé, si querés decirlo, en Londres y en Estados Unidos. Y bueno, son ciudades y países que tienen mucha influencia mundial y obviamente la tienen y la tuvieron en Argentina. Entonces de ahí las disputas que hubo, pero son expresiones artísticas y bueno, cada cual elige su identidad, si querés, cómo expresarse. Y bueno, a mí yo cuando estoy en Buenos Aires, a mí me gusta disfrutar las cosas de Buenos Aires, y me gusta Buenos Aires, y me gustan las cosas que le dan identidad a Buenos Aires, y yo creo que es algo que uno tiene que cuidar sin destruir otras cosas. No quiere decir que tiene que haber tango nada más, pero sí hay que cuidarlo porque es lo que, a mi juicio, es nuestra identidad, más allá de todas las cosas que existen, más allá del tango. Entonces el rock es una de las tantas cosas que existen sobre este planeta, que si te pones a investigar de dónde vienen los orígenes, de dónde se hace, bueno, dónde nació, bueno, en Buenos Aires no nació, eso seguro. Pero sí es cierto que Buenos Aires adquirió una personalidad muy especial que por ahí ningún otro país de habla hispana la tuvo, sino hasta hace poquitito. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Spinetta, bueno, Spinetta como Sí. poeta se fue para el lado del surrealismo, ¿no es cierto? Pero Charlie, yo te diría, el 80% de sus letras no hay ninguna diferencia con el tango, con las letras del tango, ¿no? Sí, sí, entiendo a lo que vas, y tienen esa cosa, esa melancolía del tango, y tiene mucha cosa de música de ciudad también, y esa manera que él tiene de expresarse, esas melodías melancólicas, cromáticas. Bueno, sí, es un porteño, Charlie, es alguien de Buenos Aires, ¿cómo no lo iba a tener? Aparte, Y el tango va más allá de nosotros mismos. creo que era de Pedro y Pablo, pero una canción que dice: yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta. Eso es un tango. Sí, 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 sí. Bueno, con Cantilo tuve la suerte de trabajar un tiempo y grabar con él. Y me encanta la poesía de Cantilo. Y es un gran poeta, hablando de poetas actuales. Y tiene mucho ya tenía en los 70 de cosas de ciudad, de Buenos Aires. Marcelo, bueno, te vamos a escuchar también ahora. Y vamos a escuchar a Franz. Franz es Falasca, Rey, Agri, Nísima, Zárate. Entonces, si faltaba alguno de esos y en vez de Nísima entraba García, se les arruinaba Franz. Sí, sí. Siempre hay que buscarle la vuelta a las iniciales, qué palabras se puede formar. Claro, si no tenía que poner que sea algún otro nombre. Contanos un poco cómo es esa experiencia. Bueno, entiendo que son un grupo de amigos que se conocen desde hace muchísimos años, pero que Sí, suenan extraordinariamente bien. gracias. No, es una vuelta más de lo que venimos haciendo hace muchos años con Zárate, con Agri, con Falasca, y después a Rey lo conocí después, a clarinetista.
fantástico clarinetista. Y nada, siempre que podemos, intentamos siempre hacer cosas, o grabar, o escribir arreglos nuevos, o composiciones nuevas. Bueno, y un poco todos estos años que yo estuve tocando acá en Europa, había cosas bueno, que quería dejar en memoria y documentadas en Buenos Aires. Entonces France es un disco bien porteño, porque salió en Buenos Aires y tocada por gente muy, muy porteña, ¿no? Bueno, por supuesto, los escuchamos. Marcelo, no puedo dejar de preguntarte por algunas experiencias que has tenido en Europa. Has tocado con músicos superlativos, ¿no? Desde Martha Argerich hasta Gary Barton, hasta Guidon Kremer, no sé, con todo el mundo. Sí, así es, sí. Como te decía, en Buenos Aires tuve mucha fortuna y acá en Europa también. Es otro, obviamente, es una obviedad lo que voy a decir, es otro mundo y me gusta conocer este mundo que es diferente, que está conectado con Argentina y con Buenos Aires, pero es otro mundo, otro lenguaje y aprendo de eso y trato también de adaptarme a eso y de que el arte vaya a través de todo eso, el lenguaje, lo que escribo, la música. Así que lo disfruto también mucho. Entre ellos hay una formación que es el ensamble Reencuentro, Sí. con Uber, me parece que fue la relación. Claro, Eduardo Hubert digamos, es la piedra fundadora de ese ensamble, muy amigo de Martha Argerich, y bueno, él vive en Roma, en Italia, y hace unos años tuvo la linda idea de formar un ensamble, y somos todos músicos de Europa, de diferentes lugares, de Francia,
de Bélgica, de Italia, yo de Suiza. Y bueno, hemos hecho ya algunas grabaciones y tocado y compartido algunos conciertos con Marta Argerich también. Así que, Y con la hija, ¿no? Y con la hija que toca la viola, sí. Así es. También, pobre chica, le faltó un ejemplo con la música. Sí, fantástica, fantástica. Y además es lindo cada vez que nos vemos. Y después está Jorge Bozo también en el cello, que tiene mucho de música popular y música clásica, si la querés llamar así. Así que yo creo que es una linda mezcla. Es como una mini Europa también en un ensamble, ¿no? El otro día te escuché haciendo un Piazzolla Romance del Diablo. Sí. Y hay en ese tema, que entiendo que tiene arreglos tuyos, ¿sí? Yo creo que lo que escuchaste habrá sido el original de Quinteto, de Piazzolla, ¿puede ser? No, eras vos, ¿eh? Eras vos. Sí, ya sé, pero tocando el arreglo original. El arreglo original era... Me parece. Yo veía ahí a unas notas que caían con una sutileza, con una suavidad, y pensaba en lo maravilloso, y el maravilloso legado de Astor, ¿no? Porque con esa violencia con la cual se pensaba tantas veces, y de pronto ser capaz de eso, ¿no? Qué maravilloso, qué poder de síntesis. Sí. Lo estamos escuchándote debajo de nuestra charla. Bueno, Precisamente en esas sutilezas, ¿no? Pensando en lo que vos decís, ¿no? De la violencia de Astor, y era una mezcla, ¿no? De dulzura. Yo no sé si violencia, a veces decir ciertas verdades puede resultar violento, o a cierta gente le resulta violento, pero eso no quiere decir que la persona sea violenta, sino lo que está diciendo cae violento, de cierta manera, o reacciona a que lo escucha violentamente, pero él, yo que tuve la suerte de tratarlo, no me parecía alguien violento. Cuando yo digo la violencia de la música Piazzolla, lo digo, Piazzolla expresa una violencia de la sociedad y su música es... Sí. Es más, te agrego, es decir, vos me inspiraste a este pensamiento porque él tenía una capacidad terrible para describir, tal cual lo decías vos, la realidad. Y en este caso la realidad porteña. Él era como un pintor extremadamente fino de Buenos Aires. Y cualquier situación de Buenos Aires, él la describía con música. Tenía, aparte de todo el talento que tenía también esa intuición, ¿no? Esa capacidad. Pues sí, somos muchos los que a veces entramos, yo soy de Quilmes, ¿no? A las afueras de Buenos Aires, que a veces entramos con el auto, por la 9 de julio vemos el Obelisco y no podemos dejar de mirar a Buenos Aires, sino con la música de Astor de fondo. Sí, es totalmente representativa, ¿no? Sobre todo de los años, te diría, a partir de los años 50 hasta los años, ponele 75, y si querés un poco más, 80, la música de Piazzolla va justa. Sí, bueno, los de mi generación llegamos, o muchos de los de mi generación llegamos a Astor a través del octeto electrónico, precisamente porque veníamos del rock. Fue casi el camino natural. Cuando digo Astor y la violencia, por ejemplo, digo Nissenman y el caos como una parte del mundo que le ha tocado Nissenman, y que él como músico no es más que un reflejo de eso. No digo que sea caótico en su casa, pero no sé, pero digamos en la música, o sea, uno expresa su tiempo, ¿no? Sí, uno tiene que aprender a conocerse y también a estudiar esto, y uno mediante el estudio se va conociendo también. Entonces después queda plasmado en la composición, con suerte, pero hay que saber, no sé, sobre todo en mi caso, saber lo que no soy y saber lo que no sé, sobre todo lo que no puedo ser, lo que quizás me gustaría ser pero no soy. Todas esas cosas hay que tenerlas bien claras, porque
bueno, mejor dedicarse a lo que uno es, ¿no? Y a lo que uno puede hacer, uno que conoce. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer y no sos? Te necesitaría, como dice Sábato, por lo menos 500 años de existencia para hacer todas las cosas que me gustaría hacer. Son muchas, muchas y algunas son muy simples. En general, sí, son las cosas que me gustaría hacer, que quizás algún día las haga, son muy simples. Pero es una profesión, la mía, las dos, la de intérprete y la de compositor, que requiere mucha energía, como todas las profesiones, y mucho tiempo. Y a veces muchas cosas simples de la vida no me doy el tiempo o no me queda el tiempo para hacerlas, pero ya las voy a hacer. Son cosas que me gustaría hacer, ¿sabes? Visitar ciertos lugares, disfrutar ciertas personas, o sí, sobre todo ciertos lugares. ¿Cuántas horas le dedicas por día al estudio? Bueno, creo que, no sé si al estudio, pero a la composición y al bandoneón, si descontás las horas que duermo y las horas que como y alguna otra actividad, el resto es todo arte y todo música, ¿no? Marcelo, y eso siempre y cuando mientras estás durmiendo o estás comiendo no estás pensando en música. Sí, a veces a veces cuando estoy durmiendo y empiezo a pensar en música no es bueno porque después ya no duermo. Entonces, trato a veces de distraerme. Me gusta mucho el cine, me gusta la literatura, me gusta hacer deporte. Entonces, es importante porque si no, es una profesión que entre los viajes y escribir y estudiar y los conciertos, eh, requiere mucho tiempo de tu persona, ¿no? Hay una pregunta que suelo hacer, vos sos de Caballito. Así es. ¿Ferro? Sí, claro. ¿Eh? Estamos en la B desde el siglo pasado. Sí. Pero bueno, pero van a volver. Ojalá sí, por lo menos podemos volver. Nos está viendo desde Israel un amigo, un amigazo, Carlos Leibovich, y le vamos, ven que, Carlos, acá hay otro hincha de Ferro, ¿ves? Qué grande, Hemos qué juntado grande. dos. Saludos, Carlos. Qué grande. No, aparte de Marcelo, Caballito, es un barrio, siempre que voy a Buenos Aires, siempre voy a Caballito. Así, a pasear, a comer algo, a tomar algo. Es el barrio de mi infancia, de mi adolescencia. Llevo en el bueno, corazón. y ya para ir terminando, ¿tenías previsto para estos meses un viaje o dos viajes? Que, bueno, no sé qué irá a pasar. Sobre todo presentar un disco, ¿no? Sí, íbamos a presentar Franz justamente en Bebop, pero pasó este terrible huracán de la pandemia y la cuarentena y quedó todo suspendido, lamentablemente. Esperemos que lo podamos programar cuando todo esto mejore, ¿no? Marcelo, entonces yo te propongo, vamos a hacer un brindis, ¿Cómo precisamente para que no? esto mejore y para que podamos escucharte, si Dios quiere, dentro de ¿Cómo poco, no? en vivo y en Acá. directo acá en Buenos Salud. Aires, ¿sí? Acá tengo Che, mi vasito de vodka. ha sido un placer enorme, enorme poder Lo charlar con mismo. vos en estos 2 días y, bueno, por vos, por tu música y, por supuesto, por el tango. ¿Cómo no? Por ustedes. Salud. Un abrazo. Ustedes no se vayan, ¿eh? Tenemos un buen consejo para darte y después vamos a hablar de libros, como todas las noches, de un buen libro.
Para los buenos momentos. Para los no tan buenos. Siempre estamos. Para acompañarte en la soledad. Para disfrutar con la gente que querés. Para bailar y festejar. Siempre estamos. Para calmar la furia. Para sentirte libre aunque estemos encerrados. Para que te abracen los recuerdos. Mientras te reís con ganas. Siempre estamos. Para levantarte de las caídas. Para llorar a tu lado. Para perseguir tus sueños. Para viajar con tu imaginación. Siempre estaremos. Como el sol. Siempre hemos estado. Y siempre estaremos. Hoy es nuestra misión. Es nuestra vocación. Y también nuestro trabajo. Siempre estamos. En hospitales, acompañando. En las escuelas, educando. En los rincones más solitarios del país. Y en las ciudades más ruidosas. De Ushuaia a La Quiaca. En la paz y en la guerra. Siempre estamos. Por eso hoy les pedimos a los medios de comunicación, En este momento único en la historia del mundo, pasen música argentina. Eso es darnos una gran mano. Es una forma de difundir nuestro trabajo. Es amor, es solidaridad. Es ayudarnos en un momento difícil. Promoviendo la música argentina. Donde todos necesitamos de todos. Les pedimos que esta vez ustedes estén cerca nuestro. Nosotros hemos estado y estaremos siempre. Defendamos juntos la difusión de la música argentina. Nuestra música. El libro que les voy a recomendar esta noche se llama Historia Económica, Política y Social de la Argentina y abarca los años que van entre el 1880 y el 2003. Lleva la firma de Mario Rapaport, un historiador especializado precisamente en historia económica. Se los recomiendo. Que tengan ustedes una muy buena noche. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.